You guys, bienvenidos a un nuevo episodio de A Petición de Nadie. Yo soy María Cartaya, su host, y como siempre estoy demasiado emocionada de estar aquí. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por acompañarme. No puedo creer que ya este es el episodio número 10 y que he tenido episodios con problemas técnicos, he tenido episodios que han sido mejor y hemos ido evolucionando. El episodio anterior fue mi primer episodio con un invitado demasiado especial. Hablamos sobre networking y me encantó tener un invitado. Y hoy es el primer episodio en el que me adentro en el tema de marketing digital. Así que estoy demasiado emocionada porque siento que cada semana es como un reto nuevo, algo diferente. Así que no quiero espantar a las personas que no se dedican al marketing. Siento que igual es un episodio interesante porque quiero hablar sobre la figura del community manager. Así que hoy realmente no importa si eres una persona que se dedica al marketing digital, creo que también es interesante porque quiero hablar sobre ese rol, ¿no? Del community manager. ¿Qué hace un community manager? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son skills importantes que esta persona debe tener? Y claro, todo eso es importante para aquellas personas que quieran ser community managers o que quieran trabajar con marcas o manejar cuentas en redes sociales, etcétera, pero también es importantísimo para aquellas personas que de repente quieren contratar a alguien para que gestione sus redes sociales, para que gestione la comunidad, para que cree contenido, porque creo que hay muchas personas que no saben realmente cuáles son las funciones del community manager. Muchas veces experimentamos momentos en el que marcas o clientes que tenemos nos piden miles de cosas más de las que se suponen que debe ser nuestro trabajo como community managers. Entonces, hoy quiero aclarar eso también. ¿Qué entra dentro de las responsabilidades de un community manager y qué a lo mejor no? Entonces, si tú también eres una persona que está buscando expandir su equipo de marketing digital y quiere a una persona, también creo que este episodio te va a ayudar mucho para guiarte y entender realmente qué esperar de ese perfil. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar explicando que el community manager no es un equipo entero de marketing digital. Y yo sé que esto suena obvio, pero, o sea, de verdad se sorprenderían con la cantidad de personas, de marcas que ponen anuncios buscando community manager y entre los requisitos están cosas como creación de páginas web, diseño en todas las plataformas de diseñador, copywriting, fotógrafo y editor profesional, experto en posicionamiento y SEO, y es como que ya va, o sea, aquí estás buscando 7 perfiles diferentes. Entonces, es súper interesante explicar que el community manager no es un equipo de marketing digital completo y que tiene sus propias funciones, ¿vale? Entonces, primero, un equipo de marketing digital se encarga de muchísimas cosas y está conformado por diferentes perfiles, ¿vale? Pero esencialmente, ¿cuáles son las cosas más importantes que hace un equipo de marketing digital? Pues comunicar, vender, fidelizar, por supuesto, a la comunidad y a esos clientes, posicionar la marca y sobre todo aportar valor, ¿vale? Todo esto con el fin de aumentar el valor de la marca tanto en redes sociales como en general, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace realmente un equipo de marketing. Y el community manager es parte de ese equipo de marketing y realiza diferentes funciones. Y tenemos que entender que si bien ahora mismo voy a explicar cuáles son esas funciones que tiene el community manager, tenemos que entender que el conjunto de personas que conforman el equipo tienen el poder para desarrollar diferentes mensajes sobre la marca, mejorar diferentes experiencias, por ejemplo, para el usuario o en la web, no sé, cualquier tipo de experiencia de cara al público, crear comunidades, que ahí entra también, por supuesto, el rol de este community manager y, por supuesto, siempre estar atento de que la marca tenga una buena percepción desde el usuario, ¿no? Desde fuera.
Entonces, eso es lo primero que quiero aclarar y que quiero que entiendan, que el community manager no es todo el equipo de marketing digital. Como bien lo dice su nombre en inglés, community manager es el gestor de la comunidad o esa persona que maneja la comunidad. Siento que a veces no nos damos cuenta de la importancia tan grande que tiene el rol de community manager, porque esencialmente el community manager es la persona que muchas veces comunica, interactúa con la audiencia, responde comentarios, publica contenido. Entonces, al final del día, todas las acciones que realiza el community manager pueden realmente impactar o tener un impacto muy grande sobre la marca. Y es por eso que el community manager tiene que tener, o sea, estudiada y aprendida la marca de pies a cabeza como si fuese suya. Para dar un poco más de contexto, cuando digo todo esto, básicamente, en palabras más básicas, me refiero a que al gestionar la comunidad, el community manager publica el contenido, por ejemplo, redacta los copies en redes sociales, por supuesto. Si de repente hay personas comentando en publicaciones, en vídeos, etcétera, el community manager es el que responde. Entonces, obviamente, el community manager es como que el representante de la marca en redes sociales, es el que está hablando con la comunidad. Obviamente, dependiendo de la marca que seas, tendrás también equipos de atención al cliente, etcétera, pero el community manager esencialmente, sobre todo en redes sociales, es como esa cara que no necesariamente siempre se ve de cara al público, pero se lee, ¿no? O se escucha o lo que sea, dependiendo. Entonces, lo primero que necesitas saber es que el community manager tiene que adentrarse en profundidad en la marca, o sea, conocerla como si fuese su propia marca. Tiene que entender muchos elementos, pero sobre todo los elementos más esenciales que tiene que saber un community manager son la esencia de la marca, ¿vale? Y la esencia de la marca engloba varias cosas. El primero es el propósito de la marca. ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los atributos? ¿Y cuál es la personalidad de la marca? No solo cómo se ve visualmente, o sea, la identidad visual, sino también la identidad verbal. Cómo habla, cómo se comunica. Y cuando digo cómo habla, cómo se comunica, básicamente engloba varias cosas, ¿no? Como que por ejemplo, hay marcas que estoy segura que te pueden venir a la mente que son mucho más cercanas que otras, que son más serias, que son más imponentes o más, no sé, misteriosas o más juguetonas, graciosas, cercanas, muy amigables. Entonces, todo esto, el community manager tiene que tenerlo demasiado aprendido y básicamente se tiene que convertir en esa marca, ¿no? Porque si no, es como si, no sé, imagínate que tienes una marca favorita, que en este caso, vamos a poner un ejemplo de una marca que sea muy high-end, que si de luxury, por ejemplo, no sé, me lo invento, Prada o Gucci, ¿verdad? Prada o Gucci, si tú le preguntas algo en redes sociales, ellos no te van a responder como que, hi girl, como hola chama, ¿qué tal? No sé qué, ¿sabes? Porque esa no es la personalidad de la marca. La personalidad de la marca es más seria, más elegante, más profesional. Entonces eso es un poco como que a lo que me refiero. Por otros lados, si vemos marcas como por ejemplo KFC, Duolingo, son marcas muchísimo más cercanas, que te responden casi como que si son tus amigos, que incluso pueden utilizar palabras no tan formales. Entonces, todo esto el community manager tiene que saberlo demasiado bien porque al final es la persona que va a dar la cara. Entonces, básicamente, el community manager es como el embajador o el fan número uno de la marca, ¿vale? No en todas las ocasiones es la cara, pero siempre es la voz, por ejemplo, o esa persona que se comunica. Y cuando digo la cara es porque a veces sucede en mi ejemplo o en mi caso, por ejemplo, cuando yo trabajé en la agencia de marketing digital donde trabajé antes de estar en TikTok, yo era también la cara muchas veces, no la cara principal, pero en redes sociales muchas veces yo era la que hacía los reels o los videos o estaba en los posts o estaba en las historias o estaba en el TikTok. Entonces la gente también se familiarizaba un poco conmigo.
Entonces eso también es importante. No siempre el community manager va a mostrar su cara, la mayoría de las veces no es el caso, pero también existe momentos en el que de repente pues somos nosotros mismos, como lo fue mi caso, o de repente te toca trabajar para una marca como mencioné ahora, Duolingo, en el cual no eres como una marca sin cara, pero te tienes que acoplar tu personalidad a la personalidad que inventaron de este pajarito, por ejemplo, o simplemente vas a ser como esa, ajustarte a esa personalidad de marca como si fuese, me lo invento, un Nike, que no tiene específicamente una cara, pero ya tú sabes más o menos cómo es la marca. Ok, entonces hablemos sobre las responsabilidades del community manager. La primera y la más obvia es la gestión de la comunidad. Cuando hablo de gestión de comunidad, me refiero a responder comentarios, responder mensajes en privado. Por ejemplo, si estás en X o en Twitter o en Threads, puedes responder, hacer repost, o sea, es todo lo que engloba como que la interacción con tu usuario, no tu usuario, tu cliente en redes sociales. La segunda cosa es creación de contenido. Y si bien, como ya dije al principio, el community manager no tiene que ser un editor, ni un fotógrafo profesional, ni un videógrafo profesional, tiene que tener la habilidad de crear contenido y no tiene que ser siempre demasiado pro, pero en algunos casos si tenemos un equipo de marketing, que sería genial, el community manager debería contar con alguien que pueda ayudarle a editar, por ejemplo, vídeos o a editar alguna fotografía, etcétera. Pero el punto o lo más importante sobre la creación de contenido es que el community manager tiene que saber trasladar todo lo que es la estrategia de redes sociales de esa marca y toda esa esencia de la marca a un contenido, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. Y cuando digo eso, me refiero otra vez, como dije anteriormente, si, por ejemplo, nuestra marca es más seria o más elegante, pues el community manager tiene que velar por hacer contenido que vaya alineado a esa estrategia y que todo lo que esté planteado por la marca o desarrollado en ese universo de la marca, pues se vea reflejado en el contenido. La tercera responsabilidad no es mi favorita, pero creo que probablemente es una de las más importantes, es todo el tema de las métricas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, cuando somos community managers, para poder demostrar que nuestro trabajo está funcionando, tenemos que tener un respaldo y por ende tenemos que ver las métricas. También las métricas no solo nos ayudan a ver el rendimiento de lo que estamos haciendo, sino a identificar qué cosas estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciendo o mejorando y perfeccionando y qué cosas no están funcionando porque de repente no las estamos haciendo bien o porque a nuestro público no le gusta o lo que sea para o dejar de hacerlo o mejorarlo, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el marketing digital y sobre todo la creación de contenido en redes sociales, etcétera, es muchísimo de ensayo y error. Entonces, tenemos que saber identificar qué cosas están funcionando para potenciarlas al máximo y qué cosas no están funcionando para que salten las alarmas y hacer una revisión y decir, ok, si esto no está sirviendo, hay que cambiar la estrategia o hay que cambiar el formato o hay que ver qué otra cosa hacemos porque no está funcionando. Entonces, con el tema de métricas, siempre es muy importante que sepas que tú como community manager normalmente no estableces los objetivos, sino que eso viene ya establecido en la estrategia de redes sociales y en el plan de marketing. Sin embargo, tú deberías saber cuáles son esos objetivos para hacer seguimiento mensual y ver si esos objetivos se están cumpliendo. Para dar un ejemplo, cuando yo trabajaba como community manager, dependiendo de los clientes que teníamos, algunos clientes se enfocaban en el crecimiento de la comunidad, entonces uno de mis objetivos era, por ejemplo, crecer tantos seguidores al mes, me lo invento, ¿vale? Otros se enfocaban en incrementar el número de interacciones, entonces mi objetivo era tener un mínimo de tanto engagement por post al mes, por ejemplo, o tanto engagement en general de la cuenta al mes. Y bueno, por supuesto, marcas que tenían todos los objetivos, ¿no? Objetivo de interacción, objetivo de crecimiento, objetivo de, por ejemplo, llevar tráfico a la página web, objetivo de que la gente haga reservas en un restaurante o que haga más pedidos. Hay muchísimos objetivos, pero el community manager tiene que estar muy atento todos los meses de ver si se están llegando a esos objetivos. Es decir, cuántos seguidores crecimos este mes, cuáles fueron las mejores o peores publicaciones, como dije, para poder replicar o revisar. Por ejemplo, si hicimos un sorteo, ¿cuáles fueron los resultados de ese sorteo? ¿Cuántas personas nos siguieron? ¿Cuántas personas participaron?
Todas estas cosas son importantes. Así que las métricas y los reportes es una responsabilidad y parte fundamental del trabajo del Community Manager. Y yo diría que la cuarta y última responsabilidad del Community Manager, en algunos casos sí, en algunos otros casos no. Como dije, dependiendo del equipo que tenga, va a ser gestionar las relaciones de la marca con colaboradores, que en muchos o la mayoría de los casos es con influencers o creadores de contenido. Normalmente el community manager se encarga también de buscar quiénes son esos perfiles con los que queremos colaborar, asegurarnos, por ejemplo, que si le enviamos un producto porque hicimos un intercambio, que este influencer subió el contenido, cuál fue el rendimiento de ese contenido, nos trajo tráfico, nos trajo seguidores o lo que sea, ¿no? Entonces también como que no solo hacer la parte de métricas y revisión, sino también fomentar esas relaciones, ver de manera creativa qué otras cosas podemos hacer con esos partners, etc. Entonces, para resumir, las cuatro funciones o responsabilidades más importantes del Community Manager son la gestión de la comunidad, la creación de contenido, la revisión y constante análisis de las métricas y los partners, que en muchos casos pues es trabajar con influencers o con otras marcas, colaboraciones. Ahora hablemos de lo que no es responsabilidad de un community manager. Y de verdad que yo no dejo de sorprenderme, sobre todo cuando entro al LinkedIn y veo empresas buscando community managers y las posiciones cuando escriben las responsabilidades de lo que están buscando es como que, what? O sea, estás buscando 5 perfiles diferentes porque a veces ves publicaciones en LinkedIn y dice, se busca community manager, necesita saber programación web, optimización SEO, Google Analytics, Paid Media, y es como que ya va. Eso no es responsabilidad de un community manager. Entonces, hablemos de esas cosas. Primero, el community manager no es un desarrollador web ni tiene que ser experto en creación de páginas web. Sin embargo, obviamente es ideal que tenga una base o un entendimiento por lo menos de algunas plataformas. En mi caso, yo cuando trabajé como community manager muchas veces tuve que meterme en la página web de repente para redactar un blog, para hacer algún cambio pequeño, para crear una landing page básica y son cosas que yo aprendí a hacer y que podía hacer, pero por ejemplo la agencia sabía que yo no era una programadora web y cuando se tuvo que hacer un trabajo, por ejemplo, de relanzar una página web o algo así, siempre se contrataba a alguien que fuese experto en creación de páginas web, ya sea un programador o una persona de diseño web. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que no es responsabilidad del community manager. La segunda cosa son las campañas publicitarias y todo lo que es el paid media. Por más que un community manager tiene que entender elementos súper fundamentales, como por ejemplo, qué tipos de campañas hay, cuáles son los objetivos que se pueden lograr, saber un poquito y entender el budget, si los artes están funcionando, entender lo básico, ¿no? Que es una prueba A/B, un testeo. O sea, como que tienes que saber un poco las cosas básicas, pero tú tampoco tienes que hacer todo el paid media de todos los clientes en la agencia, ni deberías ser el encargado de hacer todo el paid media de tu cliente si eres un freelancer como community manager, porque al final hay un equipo que hace esto. Entonces también en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo estuve en agencia, si bien yo me encargaba de saber, ok, mira, estos son los tipos de campañas que necesitamos para nuestros clientes y de repente yo apoyaba con crear los artes o algo así, yo contaba con el apoyo de un equipo de paid media que eran los que montaban las campañas, hacían los reportes, revisaban que el budget estuviese bien, o sea, los presupuestos, luego entregaban esos reportes para saber cómo funcionaron y a partir de ahí, pues yo iba optimizando, íbamos haciendo mejoras para futuras campañas, pero ciertamente el community manager no tiene que ser la persona experta que hace las campañas de paid. Ahora voy a decir algo que es un poco controversial, pero el community manager no es ni diseñador gráfico, ni fotógrafo, ni editor de videos profesional. Y lo siento, o sea, I'm sorry, not sorry. Otra vez, el community manager 100% debe tener conocimientos básicos de edición, de fotografías y de grabar vídeos, eh, pero no es un diseñador gráfico, porque un diseñador gráfico es un diseñador gráfico y un editor de video es un editor de video y un community manager es un community manager. Entonces sí, hay cursos básicos y hay skills básicos que un community manager debe tener para poder apoyar en estas cosas y para poder crear piezas de contenido,
pero no tienen que ser con el expertise de que el community manager tiene que ser experto en Adobe, en Premiere Pro, en InDesign y en todas las que existen, porque al final, como dije, el community manager es un gestor de una comunidad y tú como empresa no le puedes exigir a un community manager que sea experto en estas cosas. Que un perfil que tenga conocimiento sobre estas cosas probablemente hoy en día es más valioso que uno que no, y seguramente lo van a preferir al momento de contratar a alguien 100%. Y por eso digo que es importante que tengas esos skills por lo menos básicos, pero no debe ser algo que te exijan saber a la perfección, porque como lo dije otra vez, no es tu área de expertise y no deberías ser un experto ni diseñando, ni editando videos, ni en fotografía. Y lo último, que es demasiado importante, un community manager no es el responsable de las ventas de la empresa y de la marca. Por favor, entiendan eso. Sí, es verdad que muchas de las acciones que va a realizar un community manager en redes sociales va a resultar en probablemente el incremento de ventas, en más tráfico yendo hacia la web, etcétera, pero no puede recaer toda la responsabilidad de las ventas sobre el community manager, porque al final, again, el community manager es un gestor de comunidad. Entonces, para recapitular, cosas que no tiene que hacer el community manager: diseño web, fotografía y edición avanzada a nivel experto. Bueno, otra cosa que no dije que también es importante es el tema del copywriting. Al final, sí, el community manager tiene que saber redactar, tiene que tratar de, obviamente, no tener errores ortográficos, tiene que saber desarrollar mensajes claves que se puedan transmitir a redes sociales, pero al final el copywriter también es una profesión que es diferente al community manager, y que hay copywriters que utilizamos, por ejemplo, para desarrollar los textos de las páginas web, los blogs de las páginas web, las newsletters, los artículos en notas de prensa, y esto es algo que es completamente diferente a escribir, por ejemplo, captions o pequeñas cosas en redes sociales. Entonces el community manager tampoco es un copywriter. Y por último, no es el encargado de todas las ventas de la empresa. Así que eso, por favor, que quede clarísimo. Ok, entonces ahora hablemos sobre skills importantes que tiene que tener un community manager, ¿ok? Que es diferente a las responsabilidades y no responsabilidades que ya acabamos de discutir. Básicamente los skills o esas virtudes o esas cosas que son imprescindibles si tú quieres ser community manager. La primera, que es un poco obvia para mí, espero que también sea obvia para ti si quieres ser community manager, es que tienes que conocer en profundidad todas las redes sociales. Tienes que saber cómo funcionan, qué formatos funcionan, qué tipo de contenido funciona, o sea, todo, ¿no? Porque al final el community manager sí es el gestor de la comunidad, pero también tiene que velar porque el contenido que se suba pues funcione, ¿no? Y que logre su cometido o su objetivo, que muchas veces pues será tener alcance, será tener buenas interacciones, como dije, redireccionar tráfico a la web, incrementar la comunidad, etcétera. Entonces, el community manager tiene que conocer las plataformas y tiene que estar al día con lo que está sucediendo en cada plataforma. El segundo skill, yo diría que es que tiene que saber comunicarse, y esto también va de la mano muchísimo con lo que comenté de que tiene que conocer la marca a profundidad, porque al final tiene que ser una persona que sea empática, que sea, o sea, que tenga la habilidad de comunicarse bien con los clientes o con la comunidad, con las personas en las diferentes plataformas o redes sociales. Y eso es súper importante, porque si es una persona que no se sabe comunicar, va a ser un poco complicado que lleve a cabo sus funciones de gestor de comunidad. Ya sé que dije que el community manager no es copywriter, pero por supuesto tiene que tener skills de redacción y tiene que saber redactar y escribir. Miren, yo tengo una anécdota que yo no sé si me dan ganas de reírme o llorar, pero bueno, lo voy a contar porque al final todos comenzamos, todos tenemos un principio y experiencias negativas o difíciles. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como community manager en la agencia donde yo trabajaba, cuando finalmente me dicen como que, o sea, como que obviamente hubo un periodo donde me entrenaron, donde yo estuve haciendo todo ese trabajo de conocer la marca, de entender cómo se comunicaba, etcétera. Para mí
no quiero decir mala suerte, pero voy a decir mala suerte, pero porque yo no estoy muy familiarizada todavía. Em, Mi jefa quería que toda la comunicación fuese en español castizo o como se dice, como decimos nosotros en Venezuela, en españoleto, en español como se habla en España, ¿no? Con el vosotros. Ay, ustedes no saben lo que yo sufrí. Miren, yo me acuerdo que la primera vez que ya mi jefa me agarró confianza y fue como que, ok, te toca publicar, te toca hacer los contenidos, dale. Hice unas historias y las publiqué. Y enseguida me está explotando el teléfono. Pum, 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 pum. Y yo, "Ah, ¿qué pasó?" Y entonces eran como screenshots o capturas de pantalla de las historias que yo había subido de mi jefa, así marcado en rojo, y que esto es vosotros, esto es, no sé ni cómo decirlo, porque es que no sé hablar así. Y fue horrible y fue demasiado frustrante. Y me pasó como 4 o 5 veces ese mismo día, en ese mismo momento, que bajaba la historia y la arreglaba y entonces en otra había otro error y me lo volvía a mandar y como que esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y yo casi que literalmente creo que me puse a llorar porque decía, "Ah, soy una bruta." Obviamente no era una bruta, pero yo nunca hablo así, pero yo estaba demasiado avergonzada, yo no lo podía creer. Entonces, bueno, a ver, aquí obviamente el tema de la redacción no es, yo estoy hablando también un poco también de ortografía y todo eso, pero también por eso es tan importante, como dije, conocer la marca, cómo habla y todas esas cosas, porque al final del día yo la pasé demasiado mal porque yo no estaba familiarizada con hablar de vosotros y me costó muchísimo y fue horrible, o sea, palideé horrible, fue horrible, horrible, horrible. Entonces, bueno, ¿cómo superé eso? Básicamente me apoyé en amigas que tenía en la agencia, que son españolas, y a partir de ese momento dije, bueno, hasta que aprenda realmente a hacer esto bien y no tener ningún error, todo lo que haga se lo voy a pasar a mi amiga para que me lo revise. Y literalmente estuve meses que me daba miedo publicar lo que sea y antes de publicar cualquier cosa, se lo mandaba a mis amigas, tipo, revísame esto, porfa, revísame esto, esto está bien, esto se dice así, cómo se dice esto así. Y literalmente así fue que me salvé y como aprendí y luego al final pues salía bien, pero es difícil. Entonces tienes que tener la capacidad también de resolver, ¿ok? Eh, Aquí está Zelda dando vueltas, inquieta, pero bueno. Ok, vamos a hacer otro skill importante que tiene que tener el community manager es la organización y la planificación. Yo sé que es difícil, pero es importante porque yo no soy creyente de tener ya planificado tipo todas las publicaciones con el contenido, el copy, todos los hashtags por meses, porque al final del día también tenemos que ser flexibles y tenemos que dejar espacio para ciertas cosas, para novedades, para unirnos en tendencias en algunos momentos, pero si bien no vamos a tener absolutamente todo ya creado, lo podemos tener planificado y tenemos que tener una idea de, bueno, vamos a hablar sobre esto, este día se publica esto, sobre todo ese orden y esa planificación nos permite adelantarnos un poco y anticiparnos a momentos especiales que puedan ser relevantes para nuestra marca. Entonces, me lo invento, por ejemplo, tener en un calendario cuando es San Valentín, cuando es no sé, el Día de la Madre, el Día del Padre, Black Friday, todas estas cosas, a lo mejor estoy diciendo fechas que son muy obvias, pero créanme que hay momentos en los que a veces no sé, nos pudo haber pasado en algún momento que llevábamos a algún restaurante de hamburguesas y resulta que había un día mundial de las papas fritas y nosotros no teníamos ni idea y fue como que, ¡ah! Entonces, claro, a ver, este es un ejemplo que me estoy inventando, pero es verdad y sucede. Entonces, el orden y la planificación son claves para el community manager porque puede anticiparse a estos momentos especiales que pueden ser relevantes para que la marca haga un sorteo, una acción especial, un post especial o una comunicación, una colaboración. Entonces, eso también es importantísimo. Otro skill o responsabilidad importante que tiene el community manager, creo que es la habilidad de trasladar toda esa identidad verbal y visual a las redes sociales. Como comenté al principio del podcast, una de las cosas más importantes
que hace el community manager es como llevar toda esa esencia y plasmarla en redes sociales al cliente final. Y muchas veces eso está reflejado, pues, no solo en la forma en la que hablamos y en la comunicación, cómo redactamos los copies, sino también en la parte visual, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque todo el universo de la marca, o sea, todas sus redes sociales, su Instagram, su TikTok, su página web, etcétera, todo tiene que tener consistencia y coherencia, porque si no, es que no tiene sentido. Eso es como si, por ejemplo, no sé, Starbucks de repente empiece a subir publicaciones con una tipografía random y con color, no sé, morado todos los días. Y es como que no, Starbucks es verde, marroncito, blanco, ¿sabes? Es como que entender realmente. Y el community manager tiene que tener la capacidad de literalmente ver una fotografía o ver un vídeo o ver un diseño y decir esto es la marca o esto no es la marca. Entonces, por eso también creo que este skill va muy ligado a lo que hablamos al principio de entender la marca y de ser como que ese embajador o fan número uno de la marca. Y yo creo que otro skill que obviamente es demasiado importante para el community manager es que sea curioso y es que sea creativo. Yo sé, y yo soy la primera, yo decía, me acuerdo en la agencia donde trabajaba que yo no era creativa, que a mí no se me ocurrían ideas tan cool, pero siempre, realmente todos somos creativos, lo que tenemos es que trabajar esa creatividad. Es un poco como que cuando vas al gimnasio, literalmente, y a medida que vas haciendo pesa, 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 pues ya vas trabajando ese músculo y llega un momento que vas alzando más, alzando más, alzando más. Yo creo que la creatividad es así. La creatividad se tiene que trabajar y la creatividad, lastimosamente, no está con nosotros todos los días en todo momento. Por eso es que nos pasan estas cosas que si de repente te estás bañando y fue que, ay, se me ocurrió algo, o vas manejando, ay, se me ocurrió algo, o viste algo por ahí por la calle que te inspiró y se te ocurrió algo. La creatividad hay que trabajarla, pero también a veces hay algo que no me acuerdo exactamente cómo es el dicho, pero que me parece súper interesante y que siento que es demasiado verdad, que es que los creativos a veces necesitamos tiempo de no hacer nada y de simplemente salir a la calle, ver cosas cotidianas, caminar, porque ahí es donde como que van fluyendo las ideas, nos vamos inspirando de cosas del día a día, etcétera. Y eso es demasiado importante, porque estamos claros que no todos los días vamos a ser las personas más creativas, pero por supuesto, si tú ya de por sí eres una persona que te gusta leer, no sé, ver contenido de otras marcas aspiracionales, salir, hacer diferentes actividades, eso es buenísimo porque seguro eres una persona que se le pueden ocurrir muchas ideas de contenido, etcétera, y es creativa. Y bueno, lo que había dicho de la curiosidad va un poco de la mano con eso y ser curioso es demasiado importante, sobre todo para el community manager, porque como dije, tenemos que conocer las plataformas en profundidad y muchas veces, o sea, necesitamos ser curiosos para poder entender realmente cómo funcionan las cosas. Necesitamos hacer pruebas, ensayo y error. Y sobre todo cuando suceden estas cosas como que, por ejemplo, Instagram lanza actualizaciones. Los community managers tienen que ser los primeros que lo prueban y los primeros que dicen, ajá, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sirve? Para qué es esta función? ¿Cómo me puede beneficiar esta función? ¿O cómo la puedo utilizar como marca y qué le puedo sacar? Entonces, eso es también clave. O sea, por ejemplo, hoy literalmente hice un TikTok anunciando que Instagram sacó como 4 stickers nuevos de interacción en redes sociales y es súper interesante porque tienes que estar al día, no solo para también como que estar al día con lo que está sucediendo, sino que también tienes que usarlos. Y por ejemplo, yo apenas los vi, los usé y dije, ajá, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Y empecé a darme cuenta, ah, bueno, así funciona, así se usa, de repente una marca lo puede usar para hacer esto, para hacer aquello. Entonces, esa curiosidad también es demasiado importante que esté presente en esta figura del community manager. Ok, creo que ahí terminé la lista de cosas que creo que son los skills importantes, pero ahora para añadir uno personal que a mí me ayudó muchísimo y que yo siento que si el día de mañana me toca, no sé, formar un equipo o contratar a alguien para que me ayude con el podcast o lo que sea, un skill demasiado importante que gracias a Dios yo lo tuve y todos mis jefes y mi equipo siempre me decían, oye, me encanta esto de ti y algo que yo valoraré algún día si quiero contratar a una persona es ser resolutivo. Eso me parece
un must. O sea, me parece increíble una persona que es resolutiva y que tú le pides algo y te dice, mira, no estoy muy claro cómo hacer esto, pero yo resuelvo y lo hago. Y buscas la manera de resolver. Yo siento que el community manager muchas veces se va a enfrentar a diferentes situaciones en donde tiene que resolver, en donde de repente no tiene un diseñador gráfico y tiene que resolver, no tiene un editor de videos y tiene que resolver, no tiene un programador web y tiene que resolver. Entonces, claro, ahí es donde entra también la diferencia que dije. Bueno, no es que tienes que ser experto en absolutamente todas estas áreas, pero tienes que tener conocimientos básicos para ser una persona resolutiva. Y creo que también eso va de la mano con lo que estaba hablando ahorita de ser curioso, de ser creativo, es buscar también la manera en cómo puedes hacer cosas para resolver en alguna situación, porque no hay nada peor que, no sé, tener un equipo y que te digan, ay, no, yo no puedo hacer eso, eso está fuera de mi scope, yo no tengo ni idea. O sea, tienes que tener una personalidad de, no sé cómo lo voy a hacer, pero let's go. O yo averiguo, o yo hago investigación, me veo 3 tutoriales y hago lo mejor que pueda. Entonces, eso para mí es demasiado valioso. Yo soy una persona que hago eso y la verdad es que en todos mis trabajos me lo han felicitado muchísimo y te digo que si estás interesado en ser community manager, este es un skill que deberías 100% trabajar. Ok, ahora hablemos un poquito de cómo es la organización del trabajo de un community manager. Lo primero, como dije, es que normalmente, sobre todo si estás en una buena posición como community manager, donde estés trabajando, te deberían dar esa estrategia de marca, ese plan de marketing y que tú entiendas, ¿no? Quién es la marca, cómo se comunica, cómo se ve, todo lo que hablamos anteriormente y sobre todo cuáles son los objetivos de esa marca. En base a eso, lo primero que hace el community manager es esa planificación y esa creación del contenido. Cuando yo trabajaba en la agencia, nosotros le decíamos planificación de la grilla, ¿ok? Y para planificar la grilla, básicamente, bueno, lo puedes hacer como tú quieras. Ahora muchísima gente utiliza Notion. Yo cuando hacía grillas utilizaba Trello o también utilizaba un Excel de toda la vida. Y básicamente lo que haces es un poco lo que estaba comentando antes, que es organizar el contenido que se va a publicar, en qué plataforma se va a publicar, qué día, de qué se va a hablar, cuál es el formato. Entonces me lo invento. El lunes 3 de mayo se va a publicar un reel sobre esto y este va a ser el copy y lo que sea, los hashtags, etcétera. Entonces, esa planificación de grilla es lo primero que hace el community manager. Lo segundo que hace, cuando ya tenemos eso planificado y ya sabemos exactamente qué es lo que necesitamos, pues hacemos la creación de contenido. Dependiendo de tu cliente o de si eres freelance o si trabajas en una agencia, esto puede variar. Hay personas que son in-house, es decir, que trabajan para una marca específicamente y eso es todo. Y a lo mejor están no sé, en las oficinas de la marca todo el tiempo, entonces tienen acceso rápido a crear contenido, entonces pueden estar haciendo contenido, no sé, por ejemplo, todas las semanas. De repente, si eres una agencia, vas una vez al mes o una vez cada 15 días a visitar a tu cliente y tienes una sesión para grabar contenido. O si eres freelancer, pues ya como tú decías. Cuando yo era freelancer, yo iba, por ejemplo, cada 2 semanas a visitar a mis clientes y hacía fotos, hacía videos, hacía clips y me iba con muchísimo material y ya con eso trabajaba, ¿vale? Para, no sé, 2 semanas y luego volvía. Habían veces que incluso lo hacía cada 3 semanas o cada mes. Y era igual el procedimiento con agencia. Incluso muchas veces lo que hacíamos era que íbamos alguna vez, un equipo grande, y sacábamos muchísimo contenido para tener carpetas ya con, por ejemplo, fotos de todos los productos, videos de todos los productos y ya a partir de ahí íbamos creando. También cuando eres agencia, incluso cuando eres freelancer, lo que pasa es que el tipo de clientes que yo llevaba no me permitía hacer esto. Pero, por ejemplo, en agencia muchas veces el cliente también te envía el producto a ti para que tú tengas producto in-house y puedas ir creando contenido a tu tiempo. Entonces, bueno, eso ya dependerá. Pero para resumir, primero hacemos la planificación de toda esa grilla y de ese contenido. Y segundo, nos ponemos manos a la obra para crear el vídeo o el carrusel o el reel o el TikTok, los copies. Luego tenemos, por supuesto, la gestión de la comunidad, que eso incluye pues publicar, responder a comentarios, responder DMs, si hay algún sorteo, pues gestionar ese sorteo, anunciar el ganador, si hay algún trabajo con un influencer, pues asegurarnos que este influencer publicó, que tuvo, no sé, una buena experiencia con la compra del producto o con la visita al local o lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues es la gestión
publicar stories, publicar TikToks, publicar en Facebook, no sé, dependiendo de las redes sociales que manejes para tus clientes. Pero todo lo que es, puedes publicar, responder y gestionar esa comunidad. Luego tenemos el análisis de todo lo que hicimos, que normalmente se hace a final de mes. Entonces, básicamente, a final de mes, cuando ya estamos cerca de los últimos días del mes, nosotros lo que hacíamos era preparar un reporte para ese cliente. En base, como dije, a los objetivos del cliente, pues hacíamos un reporte de, no sé, me lo invento otra vez, si el objetivo era crecer la comunidad y aumentar el número de seguidores, pues decíamos, mira, empezamos el mes con tal número, terminamos con tal número, este fue el crecimiento, qué acciones hicimos para lograr este crecimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, se nos fue este contenido viral o trabajamos con esta y esta y esta influencer y además tuvimos un sorteo. Entonces ahí tú también vas como analizando y midiendo qué funcionó y mostrando esos resultados pues a tu cliente. Y bueno, eso básicamente es lo que hace un community manager. Ahora voy a decir algunas cositas en base a mi experiencia que quiero dejar como nota o como, sí, no sé, vamos, lo voy a decir y ya ahí vemos, como no advertencia, pero bueno, quiero decir que primero el trabajo de community manager no es fácil, no es sencillo y muchas veces me da un poquito de rabia interna cuando las personas creen que es un trabajo de solamente publicar contenido y ya, y responder mensajes, y va mucho más allá. Bueno, ya acabo de hablar por toda una hora sobre muchas de las cosas que hace el community manager, pero la verdad es que es una responsabilidad muy grande y que creo que tiene que ser una profesión que se le dé más respeto que el que tiene ahora mismo, porque muchas veces, y creo que esto lo comenté en algún otro episodio del podcast, nosotros nos sentíamos frustrados, sobre todo yo cuando era freelancer, que a veces yo perdía clientes porque era como que, ay, mira, sabes que al final tengo una sobrina o una prima que me va a llevar las redes sociales y era como, what do you mean? O sea, pero esta persona, ¿sabes? Era como que, no sé, siento que es importante también hacerle entender a tu cliente el valor de todo lo que tú estás haciendo y por eso los reportes, las métricas, todo eso también es tan importante porque con eso respaldas todo tu trabajo y muestras los resultados de todo lo que lograste. Pero bueno, una cosa negativa, siento yo, de ser community manager, es que el community manager no descansa. Y les voy a decir, y les voy a ser súper honesta, cuando yo fui community manager, wow, no lo deseo otra vez. Fue difícil porque, claro, las marcas no descansan, las marcas no tienen fines de semana. O sea, imagínate que tú estés tratando de hablar con una marca y no te responde porque es sábado o porque es domingo, ¿sabes? Eso no sucede. Entonces, el community manager siempre está alerta, siempre está trabajando, siempre está atento de si hay alguna crisis, no sé, de que pasó algo en redes sociales o alguien habló mal de algo o no sé, le llegó una comida cruda, por ejemplo, hicieron un tweet, es como que, entonces esa es una de las cosas que siento que también es difícil de ser community manager. Otra de las cosas que siento que es difícil, sobre todo cuando eres freelancer, de repente no aplica tanto para la agencia, sino cuando eres freelancer, es que solemos rebajar demasiado nuestros precios por miedo a perder ese cliente. Yo hoy por hoy te digo como que en base a mi experiencia personal, de verdad cobra por tu trabajo. Si esta persona no tiene el budget y prefiere, por ejemplo, irse con la prima o con la sobrina, pues ese no es tu cliente ideal para ti porque no entiende realmente cuáles son todas tus funciones y el tiempo y el esfuerzo que tienes que ponerle a este trabajo. Entonces, yo creo que ese también es otro punto que es un poco negativo, sobre todo cuando eres freelancer. Otro punto negativo es el de las expectativas, que también lo comenté muchísimo, que es que a veces esperan del community manager que sea todo el equipo de marketing y todo el equipo de ventas, y eso no es así. Entonces, bueno, para darte consejos, si te llegas a enfrentar alguna de estas situaciones, la primera es que, por ejemplo, con el tema de que los community managers no descansamos, por ejemplo, los fines de semana o si te estás manejando alguna cuenta que tienes que publicar muy tarde, por ejemplo, en las noches o no sé, me lo invento, pues existen muchísimas herramientas para que puedas programar publicaciones y de repente tú solamente tienes que estar atento a ciertas cosas, de repente si ya es muy tarde puedes solamente darle like a los comentarios, interactuar con los más relevantes y al día siguiente pues continúas.
También otra cosa, digo que es importante es que como community manager nos cerremos un tiempo del día para realmente gestionar, responder comentarios, hacer eso. Y por ejemplo, lo haces 30 minutos en la mañana, 45 minutos en la mañana y ya luego 30 minutos en la tarde, 30 minutos antes de terminar de trabajar, porque si no vas a estar todo el día pegado al teléfono haciendo eso, que tampoco es ideal porque no te deja ser productivo con tus demás tareas. Entonces, bueno, ese es el primer consejo si te pasa ese escenario. En el segundo escenario de cobrar menos y de rebajar tus, bueno, no tu salario, pero lo que tú cobras por tus servicios, yo creo que realmente tienes que hacer un deep dive, o sea, como una investigación profunda de quién es tu cliente, de que tenga un budget y que te pueda pagar lo que te mereces por tu tiempo y por tu esfuerzo y lo que sea justo. Creo que conozco más personas que tienden a rebajar sus precios y a bajar, sí, todo simplemente por no querer perder al cliente. Y yo lo entiendo porque yo estuve allí, es una posición muy difícil, pero al final es mejor que tengas uno o dos buenos clientes a que tengas 40 clientes que te paguen una miseria porque vas a estar estresado, probablemente no vas a hacer tu trabajo bien y te vas a fundir, honestamente. Entonces creo que realmente ve más la calidad de ese cliente y mejor que cobres bien y lo justo por tu trabajo a que tengas miles de clientes chiquiticos y estés agotado. Y por último, el tema de las expectativas, que es como que qué pasa cuando ese cliente espera que seamos todo el equipo de marketing. Bueno, pueden pasar dos cosas. Si realmente eres un perfil que tienes muchísimas skills y habilidades y realmente puedes tomar más responsabilidades porque tienes los conocimientos, entonces, bueno, puedes llegar a un acuerdo con esta persona y dices, mira, sí, yo voy a desempeñar tal y tal función extra que no son parte de community management, pero, por ejemplo, te cobro por, no sé, mantenimiento de la página web o por hacer, no sé, otra función. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Creo que también hay tipos de community manager, porque está el community manager que trabaja para la marca, el que trabaja para sí mismo como freelancer y el que trabaja para agencia. Y en estas circunstancias siempre como que todo cambia un poco. Pero bueno, al final no quiero desalentarte. El trabajo de community manager es difícil, pero es súper gratificante, es súper divertido, es increíble, sobre todo cuando conectas con la marca y estás trabajando con una marca que te gusta, es genial porque al final las sesiones de fotos, la creación de contenido, el momento de brainstorming para sacar ideas, son divinos, a mí me encantan y de verdad que algunas veces extraño como hacer todo eso más como lo hacía, por ejemplo, cuando estaba en la agencia, pero no extraño publicar y gestionar la comunidad como tal. Pero bueno, en otro episodio podemos hablar de lo que es ser social media manager, que entran muchas más responsabilidades y salen un poco esas, o sea, y nos quitamos de encima esas otras responsabilidades que son más tediosas, como responder comentarios y todas esas cosas. Pero bueno, eso puede ser para otro episodio. En conclusión, el community manager es una persona que es extremadamente importante para la marca, para la empresa, es ese portavoz, es ese embajador, fan número uno de la marca que la conoce de pies a cabeza, que interactúa con la comunidad y que al final tiene que tener todos esos skills que hablamos para ser un perfil que pueda representar a la marca en redes sociales y crear contenidos increíbles para lograr los objetivos de la marca, ya sea crecer la comunidad, generar más interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, que hayas aprendido muchísimo. Si tienes otras preguntas sobre el rol del community manager, me lo puedes dejar en los comentarios de YouTube o, bueno, ya sabes que nuestro Instagram es @a petición de nadie. Puedes enviarme mensajes directos por ahí también. Y bueno, también estoy en TikTok y en Instagram como @a petición de nadie. Mis redes sociales personales son @mariacartaya_. Y bueno, no te olvides que puedes escucharnos en Spotify, en Apple Music y ver el video completo en YouTube. Y bueno, para no ser tan pesada, sí, voy a terminar con decirte que si estás en YouTube, aprovecha y suscríbete, que te toma un segundito y me ayudas a crecer. Si te gustó el podcast, compártelo para que me ayudes a crecer. Y bueno, nada, emocionada de
que hayamos tenido este primer episodio sobre community management y que ya nos estemos adentrando un poco más en el tema de marketing digital. Si quieres saber alguna otra cosa, por favor, coméntamelo. Hay episodios anteriores en donde hablo sobre cómo crear un portafolio, sobre cómo crear un currículum. Y bueno, también estoy trayendo eso a la mesa porque al final construir ese portafolio y ese currículum y ser community manager como freelancer al principio fue lo que a mí me permitió tener casos de éxito que me llevaron a ese primer trabajo en agencia. Entonces, bueno, todo eso está un poco ligado. También en los primeros episodios del podcast cuento un poco sobre mi trayectoria, sobre cómo me cambié de periodismo y de broadcast journalism a marketing. Y bueno, nada, creo que todo me encanta porque se conecta un poco. Y bueno, si no has escuchado esos episodios, te invito a que lo hagas. Y nada, otra vez mil gracias por estar aquí, por acompañarme una nueva semana y te veo la próxima. Besitos.